sinceramente, ¿quién está haciendo el conteo del Omer? El que no, no importa, muévame la mano así. Bien, de los que levantaron la mano, ¿a quién le ha costado? Mire, cuando uno viaja es peor, pero lo he logrado hacer y hay algo que yo valoro de esto. Nos hemos dado cuenta que cuando uno cuenta los días, como dice el Salmo 90:12, ¿verdad? Al estilo de Dios, el corazón se llena de sabiduría. Pero hoy Dios necesita que lo activemos desde lo que se hizo a través de Jesús. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él necesitaba que sus apóstoles entendieran que la obra más importante de Él para salvar al hombre comenzaba y coincidía con la fiesta de Pascua de Israel. El Pesaj, comprendido por 3 fiestas, Pesaj, Bikurim y Hasamazó, ¿se acuerdan? Ese Pesaj coincidía con lo que fue su tiempo de morir por los pecados, resucitar, justamente en el día de las primicias, y ser el que caminó mostrando de que Él había vencido la corrupción que trae la muerte. Pero desde ese día Él nos subió a los cielos, participó de un conteo, y quizás nunca nos dimos cuenta. Un conteo que servía para que los 11 hombres que siempre había tenido cerca, dije 11, no me equivoqué, no eran 12 cuando Él ha muerto, perdón, cuando Él ha resucitado. Dije 11, ¿verdad? No eran 12. ¿Por qué no eran 12? Escuché solo a 2. ¿Por qué no eran 12? Porque Judas se había ahorcado. Entonces cuando Él resucita, en los distintos evangelios vemos cómo Él se va encontrando día tras día con ellos. Se resalta los momentos más destacables, que tienen algún signo, algún mensaje especial o específico. Pero día tras día se está notando que Él quiere con ellos hacer lo que Él siempre había hecho, pero en el poder de la nueva alianza. ¿Qué es lo que siempre habían hecho? Guardar la instrucción de Dios, guardar los mandamientos o preceptos de Dios. Entre los mandamientos y preceptos de Dios están las fiestas de Él. Y para hacer bien las fiestas se deben hacer de acuerdo al conteo de lunas y de días. Por eso es que de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, la nación de Israel preparaba en cada mes su corazón para saber que había meses específicos donde además de la luna nueva, dentro de ese mes se marcaba una fiesta que destacaba la obra del eterno Dios a favor de la humanidad. Porque el eterno Dios siempre estuvo consciente de que siempre en la tierra habría un remanente, un grupo humano, que se hiciera también tan consciente como él, que lo más poderoso no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y aquí cuando Pablo habla en Efesios 3:10, habla de un fin, de un objetivo que Dios tiene con ese grupo de gente que se llama iglesia. Iglesia no es el título de una organización. Nosotros necesitamos desprogramar nuestra mente de esa mala educación que hemos tenido, porque hemos sido mal educados con el término iglesia. Todos al nacer en Occidente, lamentablemente, sí o sí, no nos queda otra, nos consideran cristianos. Ninguno de ustedes lo elige, se los impone. Se salvan aquellos que quizás siendo judíos, obviamente al nacer en un lugar judío, son los tales por el pacto que da la Torá a los judíos. Pero el resto de las personas son cristianos. Y aquí no importa si son católicos, ortodoxos o de algún lineamiento evangélico. Todo bebé que nace en el occidente se lo mete en el cristianismo. Por eso he notado que incluso aquí tenemos gente que pone nombres ajenos al Señor. Y con la profetisa yo he recibido palabra de Dios, no vamos a presentar a niños que tengan nombres anticristo. Porque necesitamos entender que cuando a los niños les obligamos a ser cristianos, el final de esos niños es un religioso delincuente y corrupto. Un niño alegra el corazón siempre y cuando el corazón de los que se alegran no endiosen al niño, sino que busquen por el regalo que da Dios en un hijo el destino que ese niño tiene. Y por ejemplo, yo no creo que Dios quiera que un hijo se convierta en Dios, ¿verdad? Porque sé que hay un niño que se llama Mateo, que significa Dios. ¿Pero por qué toda esta ignorancia? Porque somos obstinados en seguir haciendo las cosas como las vemos y no como las nos enseñó Dios a creer. Somos obstinados.
en hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que enseñó el cristianismo, y no a la manera de Dios. ¿Para qué Dios puso la iglesia en la tierra? La verdadera iglesia, la que no tiene nada que ver con un título, sino con una mentalidad. Para este fin, mostrar por medio del que tiene la mentalidad de iglesia, su sabiduría infinita, su multiforme sabiduría, su diversidad de sabiduría. Usted sabe que la palabra sabiduría en griego no me importa tanto, sino más bien ahí en el Salmo 92 es Jokmá. Y Jokmá, si bien significa sabiduría, no es un elemento intelectual en la mente de Dios. Es la misma esencia de Yahvé manifestada a la humanidad. Por la sabiduría Él hizo todas las cosas. Juan a esa sabiduría, a Jokmá, la va a llamar en su primer evangelio Logos. La va a identificar con lo que una secta que estaba amaneciendo por aquellos siglos, llamado el gnosticismo, hablaba de un falso Cristo y aplicaba el término Logos. Juan va a decir, miren, el verdadero Cristo es ese logo que ellos quieren enseñar, pero lo enseñan con lineamientos satánicos. El verdadero Cristo es el Jokmá, la sabiduría eterna de Dios, que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y para qué habitó entre nosotros? Para revelar desde la carne humana lo que es la multiforme sabiduría de Dios. Eso no se quedó con Él al morir o resucitar y ascender. Gracias a que murió, pero también resucitó. Y por sobre todo gracias a que ascendió, eso que Él logró hacer en la tierra, lo puede hacer cualquiera que se meta en Él y viva como Él vivió. Eso es ser iglesia, vivir como Él vivió. No seguir sus huellas o sus pasos. A mí me entristece que hasta líderes de esta congregación y de otras congregaciones ponen, sigue los pasos de Jesús. No necesitamos seguir los pasos de Jesús, porque siempre, con una idea así, ese Jesús siempre está fuera de mí y yo fuera de Él. Y cuando uno sigue a alguien, capaz que el alguien tiene mayor fuerza para hacer una velocidad y yo siempre tiendo a quedarme atrás. Por eso hay tanta gente que siempre tiende a quedarse atrás, porque nos programaron a seguir los pasos de Jesús. Sin embargo, en la Biblia no aparece eso. La única invitación que hace Jesús es llevar su yugo con Él. Es decir, caminar junto a Él, unido a Él, en alianza con Él, para hacer el trabajo que el Padre quiere. Enseñarle a las potestades y principados cómo deben comportarse según su misión y propósito para el que fueron creados. Usted sabe que cuando hablamos de principados y de potestades no hablamos de seres humanos, ¿o sí? ¿Hablamos de qué? ¿De qué hablamos? Aunque sean los de la viña, tienen que responder, si no se acaba acá en solo adoración. Cuando hablamos de principados y potestades, ¿de qué hablamos? ¿De espíritus qué? ¿Perdón? No necesariamente. Espíritus le vamos a decir angelicales. Algunos son malignos porque trabajan para las tinieblas, pero no son malignos. No confunda las potestades y principados de tinieblas como seres malignos. Ellos son seres de tinieblas. Hay una gran diferencia. Ellos inspiran la malignidad. La malignidad son los espíritus que tiene cada ser humano cuando es creado de chiquito en una religión. Viene bien su aporte, porque este rol lo tengo que enseñar. Pero también hay potestades y principados que no son de las tinieblas. A ver, alguien que piense conmigo. Esos principados y potestades de tinieblas no fueron creados antes de estar en tinieblas, no fueron creados por el Dios infinito, la luz infinita. A todos quiero escuchar si es sí o si es no. O sea que cuando fueron creados potestades y principados. ¿Sí o no? Lo que pasa que luego en la rebelión, ellos fueron arrojados a la prisión llamada tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ellos, pero siguen teniendo la misma naturaleza. Porque ellos no son ángeles. Ángel es un término que va a aplicar luego el cristianismo. Ángel, antes de que se le aplicara a estos seres, significaba mensajero. Por eso un ángel podía ser cualquiera que diera un mensaje en el nombre de otro. Y especialmente, por ejemplo, en las primeras comunidades se le decía ángel al pastor que los guiaba. Pero bueno, con el tiempo, especialmente Agustín, cuando aparece el cristianismo en el siglo IV, a este término la teología lo saca del término general, mensajero, y lo aplica solo a lo que después de 2000 años nosotros tenemos programado, a seres espirituales. Pero en realidad la Biblia, de esos seres angélicos, que no usa la expresión para hablar así, tiene distintas naturalezas. Una cosa es un principado y una potestad. Ellos no pueden tener malignidad.
porque su naturaleza es de autoridad. La malignidad está en aquellos que no tienen cargos, que son los que Jesús le llamaba los espíritus inmundos. Son los que se meten en la vida de una familia, más que nada en la vida de un individuo. El famoso caso de los posesos tiene que ver con espíritus de malignidad, espíritus inmundos. Mi intención no es hoy hablar de ángeles, pero en la novena vamos a hablar de ellos. Pero vamos a hablar bien desde la Escritura. Mi intención es hablar del fin, el fin de la sabiduría de Dios, el fin de la iglesia. Yo dije que la sabiduría de Dios se hizo carne. Así lo dice exactamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la sabiduría de Dios, el verbo, el logo, se hizo carne. Y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Pero allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, esa sabiduría que se hacía llamar el Hijo del Hombre, le dijo a los hombres: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún mayores obras harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. El secreto no está en tanto hacer las cosas que Él hizo, sino en saber que Él, al ir al Padre, nos subió con Él al mismo plano. Por eso yo necesito hoy hablar de que tenemos que tener otra mentalidad. Si no, lo religioso nos puede traicionar y nos puede convertir en anticristo. Recuerde que ser anticristo es simplemente usar una verdad y torcerla. Usar la información que revela la verdad, manipularla a lo que uno quiere. Vamos rápidamente a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Allí, en el versículo 6, dice así. Perdón, vamos a leer desde el 1 y luego nos metemos hasta el 11. ¿Puede ser? Iglesia, Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Lo puedo leer? Voy a pedirle a la maestra que lo lea. No, porque no, mejor lo leo yo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, alguien que grite el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la promesa de esos seres o varones vestidos de blanco. Dice ángel allí, pero usted y yo muchas veces dijimos los ángeles. No es que esté mal usar la palabra ángel, pero la Biblia no se esfuerza en la revelación escrita en usar esa palabra. A veces se da el lujo de decir 2 varones con vestiduras blancas. Pero lo cierto que yo quiero aquí destacar es algunos asuntos. Jesús resucitó, pero no fue llevado a los cielos, sino después de haber estado varios días con los apóstoles que él escogió. No estuvo con sus discípulos, con todo el resto de los discípulos. Recuerden que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, 500 discípulos lo vieron resucitado. ¿Cuántos? 500 discípulos que Pablo dice, algunos de ellos todavía están vivos entre nosotros. 500 lo vieron, lo tocaron, lo palparon, así va a decir Juan en su primera carta, habiendo vencido a la muerte, un enemigo que solo los hijos de Dios pueden vencer. Estos 500 no estaban allí, solo están los 11.
Y él con los 11 estuvo, ¿por cuánto tiempo? Más fuerte todos. 40 días. No lo dijeron todos. Voy a preguntarle, ¿cuánto tiempo estuvo con ellos? 40 días. ¿Alguien entiende que desde que resucitó él estuvo con los discípulos 40 días? Ahora, él estaba haciendo lo que siempre hizo con los discípulos. Cuando venía Pesaj, estaba el mandato de Dios de contar los días hasta la fiesta de Shevuot. Los días que había que contar eran un total de... Muy bien, más fuerte. No, yo le estoy pidiendo a todos que contesten. 50. ¿Cuántos días se cuentan? Y ese era el día de la fiesta. Ahora él cuenta hasta el día 40 y ya no va a seguir contando, los va a dejar solos. ¿Por qué? Porque él necesita que ellos, el último tramo del conteo, lo realicen no con la conciencia del antiguo pacto, sino con la nueva mentalidad que Él les ha impartido cuando les sopló el Espíritu Santo después de resucitar. Si usted no entiende de qué estoy hablando, es su problema. Yo no puedo demorarme explicándole cada cosa que yo digo. Usted es el que supuestamente habita en Él. Por lo tanto, supuestamente, debería ser claro en los pasajes que yo le estoy mencionando. En el Evangelio de Juan se menciona que en un momento le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y hizo esto, le sopló. Ese poder que recibieron no era toda la presencia del Espíritu, sino que era una evidencia de que lo que se venía era mejor. Ellos necesitaban hacer el tramo de los últimos 10 días del conteo del Omer con el anhelo de que lo que habían palpado del resucitado se corporalizara en ellos a través de una mente humillada a las nuevas dimensiones de la cosmovisión de Dios. En el antiguo pacto no había Mesías, por eso había holocaustos y ofrendas que simbolizaban la obra mesiánica. No escuché nada. Pero en el nuevo pacto ya no hay sacrificios ni holocaustos, porque el Mesías fue ofrecido. Y ellos necesitaban entender que aunque todavía allí en Jerusalén estaba el templo y por ende todavía se estaban haciendo sacrificios de animales, eso un día caería. Él mismo lo había anunciado, ¿se acuerda? No quedaría piedra sobre piedra. No quedaría piedra sobre piedra. Él caería, y cayó o no cayó. Sí. En el año 70 de nuestra era común, el Imperio Romano, a través del general Tito, quien después va a ser también un emperador de los Césares más fuerte, va a vencer a todo un conjunto de rebeldes en Jerusalén, va a destruir el templo, el altar, y por casi 2000 años, ¿verdad? Hasta 1948, nadie más, diciendo que fuera de la casa de Judá, volvió a habitar ese territorio. Lo digo porque hoy, para demostrar que, si bien no es el falso profeta testificado acá, porque profetizo, yo he visto que le queda poco tiempo al argentino que está en Roma, le queda muy poco tiempo, hay algo terrible. Ya recibió el comunismo, el símbolo con el hermano de Castro, ¿verdad? Pero, y va a Cuba ahora, fin de año, casi octubre por ahí. Pero lo más terrible es que en el día de ayer reconoció que Palestina es un Estado y que tiene derecho a recuperar el lugar donde hoy está Israel. Entonces yo necesito explicarle esto, aunque yo veo que usted me mira así absorto, no entendiendo nada. Ese es el problema suyo, hermano. Se conforma con mi oratoria y desprecia su oración, que lo lleva al entendimiento mental que ellos necesitaban entender. En el nuevo pacto hay un regalo, que es lo que permite que Jesús se manifieste, tal cual lo vieron ellos cuando fue al cielo. ¿Cómo lo vieron ellos subir al cielo? ¿No dice gloria allí? No me inventen, por favor, respuestas. No haga hermenéutica, eso es griego. Dígame la escritura. Fue alzado, si le prestan el micrófono lo van a escuchar incluso. Dice que fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fíjese que cuando los varones vestidos de blanco le dicen que así volverá, nosotros cuando estábamos en las dimensiones de Babilonia nos hablan de que es la segunda venida, la parusía. Pero los varones no están hablando de la parusía, porque los que lo están mirando irse se acaban de prestar a oír una promesa. La promesa está en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los varones no están hablando de la parusía de Cristo,
que es lo que nosotros esperamos. Están hablando de que sobre ellos y con los que estuvieran con ellos en los días que quedaba del conteo, vendría lo mismo que vieron irse. Ven al Jesús de Nazaret resucitado, ¿verdad? ¿Y qué lo cubrió? ¿Qué lo cubrió? Una nube. La expresión una nube allí no es la misma expresión griega que se usa para hablar de las nubes que nosotros vemos. Es una expresión que está más familiarizado con el hebreo Shekinah. O sea que los que ellos ven en el resucitado es que él se convierte y se les desaparece en ese cuerpo, en la Shekinah. Y los varones están diciendo, eso es lo que van a ver que vuelve. No sé si entienden. No me están captando. Y eso pasó. Después de 49 días, en el día 50, Hechos 2, estando todos juntos y unánimes. Dice que el Espíritu Santo de repente se apareció en el aposento donde estaban, causando una tremenda conmoción porque hubo como un terremoto. ¿Lo han leído? Si no lo ha leído, le conviene en estos días familiarizarse con lo que estoy hablando. Por favor, no sea evangélico. El evangélico es peor que el católico, porque el evangélico es más orgulloso que el católico. El católico sabe que ellos no conocen la Biblia y tienen la humildad de reconocerlo, porque han aceptado que la Biblia solo la tiene que interpretar aquellos hombres que desde Roma están en jerarquías para la interpretación. El católico acepta las tradiciones y los dogmas. Pero ¿por qué el evangélico es más peligroso? Porque el evangélico no tiene la humildad de decir que no conoce la Biblia. Estoy hablándole a todos los que están acá. Ninguno se salva, ¿eh? Los conozco a todos, salvo a los nuevos, a ellos habrá algo que les llegará, pero todo esto, esta parte específicamente es para todos, ninguno se salva. El evangélico es más orgulloso, porque dice ser el pueblo del libro, pero hoy ningún evangélico se concentra en lo que este libro enseña. Por eso el evangélico manipula más que el catolicismo. El catolicismo no necesita manipular a la gente, porque tiene toda una estructura copiada a la verdadera estructura de la iglesia. Está copiada, es una falsificación. Entonces logra que la gente ya tenga la mentalidad que debe tener y listo. Pero el evangélico sí manipula. Entonces cuando yo le hablo de cosas bíblicas, le conviene a usted tomar nota y luego familiarizarse, porque acá hay grandes secretos. ¿Qué secretos encontramos aquí? Que lo que venía para que sobre esos 11 varones y aquellos que con ellos se congregaran, era lo que había estado siempre en ese cuerpo que vieron por tiempo, que ellos le llamaban el Maestro, o algunos se atrevían a decirle el Señor. Venía la misma presencia del Espíritu Santo, lo prometido por el profeta Isaías en su capítulo 60, el Espíritu de Yahvé. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Yahvé. ¿Y quién es ese Espíritu? Nada más ni nada menos que Yahvé mismo actuando sobre sus hijos con una mentalidad celestial. Porque en verdad el hombre fue creado en su diseño original para manifestar la mentalidad de Dios. Lo que pasa es que el hombre caído se olvidó de esto, aceptando otra propuesta. Y usted está en eso también. Pero Dios aseguró por su Hijo 40 días de que lo que venía no era un reino divino dado a Israel. Ellos con sus dogmas religiosos tenían la expectativa de que el reino de Dios, de acuerdo a lo que profetas decían, tenía que ser dado a Israel, porque Yahvé cuando le diera el reino a Israel, desde Israel gobernaría las naciones. Yo sí creo que será así, pero aún no. Aún no. Para que eso acontezca, tal cual lo anunciaron los profetas y como ellos lo creían, tiene que haber hombres primero en la tierra que tengan la condición o la naturaleza de ser mesiánicos. ¿Qué es un hombre mesiánico? El que se sabe capacitado con poderes celestiales en su mente y en su corazón para transformar todo su entorno desde la capacidad de gobernar circunstancias. Eso es un hombre mesiánico. Por allí andan muchos jugando a ser mesiánicos y enseñan a guardar costumbres de la casa de Judá, cuando en realidad lo verdaderamente mesiánico no es guardar costumbres de la casa de Judá, sino acostumbrarse a vivir como el león de Judá vivió en la tierra, cuando vivió en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Ahí no dicen amén, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sus amén? Empiezan a reaccionar, empiezan a darse cuenta que estos ángeles no están anunciando parusía, lo que viene,
Un reino que desde Israel gobernará la tierra. Viene. Por eso es una señal que el Papa romano ha reconocido a Palestina como Estado, porque ahora los palestinos se van a armar. Porque van a decir que otro líder religioso, usted sabe que hay 3 religiones que se dicen monoteístas, ¿verdad? Y hasta nos engañan como que son lo mismo, ¿no? Sí, a la larga serán lo mismo, porque todas van al mismo Dios, ¿verdad?